Buenos días de nuevo, Néstor. Buenos días. Néstor Muy buenos días. Campos. Bienvenidos todos. Gracias por estar hoy por acá. Bueno, ya se irán incorporando más personas probablemente en los próximos minutos. Le agradecemos muchísimo a Néstor el que haya sacado el tiempo para viajar tantos kilómetros con esta muerte de la distancia, ¿verdad? Que nos ha dado doña Frances hace unos años aquí en Costa Rica. Bueno, se hace posible, se hace realidad esta colaboración internacional. Entonces agradecemos muchísimo a Néstor y a Microsoft, ¿verdad? Con quien nos puso en contacto y con quienes Néstor ha hecho proyectos interesantísimos, parte de lo cual vamos a conocer hoy. Entonces le damos la bienvenida virtual a Costa Rica, Néstor. Esperamos algún día poder compartir en Chile. Con Chile nos une muchas cosas, particularmente el vino, ¿verdad? Sí. En Costa Rica nos encanta consumir vinos chilenos. Bueno, Sí. aquí el experto don Roberto. Bien, Néstor, es difícil resumir la experiencia y la trayectoria profesional y académica de Néstor. Puedo resumir en que me impresiona como una persona que es apasionada por aprender, ¿verdad? Y por compartir lo que aprende. Es ingeniero en informática, para llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero ha trabajado en temas relacionados con informática, en ingeniería del software, en gestión de proyectos, en arquitectura informática y demás. Y también ha buscado formación y especialización en administración, gestión, comunicación empresarial y corporativa, liderazgo, coaching y otras cosas más, probablemente para hacer mejor su trabajo de consultor y de diseñador de sistemas informáticos avanzados. Y en los últimos años se ha interesado en temas relacionados con inteligencia artificial y con innovación, con tecnología, que es parte de lo que nos va a contar hoy. Ha estado también dedicado a innovar en lo que es educación profesional, desarrollando cursos avanzados, proyectos con Pluralsight, con Coursera, escribiendo trabajos para Draft, y tiene su propio emprendimiento que se llama Tech Together, que hace un desarrollo de productos con datos masivos e inteligencia artificial. Así es que bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Néstor, por estar con nosotros hoy. En el club lo que nos mueve es compartir conocimiento. Perfecto. Su fundador, Roberto, dice que son de las cosas que cuando uno las comparte se multiplican, no perdemos, todos ganamos cuando compartimos conocimiento. Exacto. Entonces, ese es el negocio del club, compartir conocimiento, y muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Perfecto, muchas gracias Ignacio por la introducción. Ahí, bueno, nuevamente, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación, por estar acá. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Ahí mientras empiezo a compartir la pantalla, ahí voy a empezar ya a presentarme y hablar un poco. Pido disculpas si hay mucho ruido, hay bastante ruido externo acá, entonces se hace un poco... Si algo no se escucha bien, me avisan, ¿tá? Porque hay una construcción al lado que cuesta un poco, pero al margen de eso espero que salga bien. Y bueno, ahí como decía Ignacio al inicio. ¿Sí? Néstor, ¿Sí? no importa que te interrumpamos de camino con preguntas. No, adelante, por favor. O sea, había dejado un espacio para el final, pero si tienen duda al inicio, durante la conversación, no hay problema. La idea es que podamos interactuar entre todos. Esa es mucho mejor. Magnífico, gracias. Perfecto, Nada, muchas gracias. Pues nada, bueno, ahí la idea de poder hablar el día de hoy es transmitir, bueno, gracias también a la invitación de Microsoft, es transmitir cómo, a partir de mi experiencia, cómo abordar un proyecto de inteligencia artificial. Y les voy a mostrar un caso de éxito, un caso que desarrollé mientras estaba trabajando en otra empresa y que es bastante popular. Ahí también, bueno, ahí un poco saliéndome de esta discusión, ahí el día que pueda estar en Costa Rica, ahí podemos tomar vino, aunque yo no soy el fanático del vino, así que soy un mal chileno, o sea, si lo vemos de esa perspectiva, pero... Si tomas café no hay problema. Ya, eso Sí, estamos bien. es nuestra especialidad. Ya, o sea, yo soy adicto al café, así que ahí estamos bien.
Bueno, y la idea de hablar del valor estratégico es hablar de las tecnologías, pero no tanto. Y ahí les voy a explicar desde mi punto de vista, de cómo esto se puede abordar. Obviamente, esto es cómo se descompone la presentación del día de hoy. Ya me voy a presentar ahí muy a grosso modo, ya Ignacio ahí me habló todo sobre mí, pero la idea es poder explicar desde qué punto de vista se trata la presentación del día de hoy, o sea, cómo la expongo y las capacidades, y mostrarles el AI Business School, que es una plataforma de Microsoft donde uno puede ir aprendiendo ciertos conceptos del valor estratégico, de cómo esto, antes de hablar de tecnología, es cómo implementar esto, cómo poder llevarlo a la organización, considerando la gestión del cambio, las variables del entorno, los clientes, los usuarios, porque hay muchas cosas que inciden. La tecnología al final es lo menos, no sé si lo menos importante, pero lo que al final tiene menos incidencia, porque es fácil cambiar de tecnología, pero a las personas adaptarse hay que acompañarlas, hay que hacer muchas cosas en ese proceso. Y ahí hablo de un ejemplo real, se lo voy a compartir y si hay más preguntas las vamos a dejar también para el final. Entonces, ¿quién está presentando? Ahí ya Ignacio dijo todo. Actualmente, ahí tengo mi propia empresa, Together. Ahí el nombre ahí como lo rebusqué mucho, pero la idea era poder crear productos y servicios especialmente enfocados en lo que es inteligencia artificial y Big Data, porque ahí he estado trabajando en los últimos años. Soy Microsoft MVP en esa misma categoría de inteligencia artificial, así que tengo algo de experiencia con la comunidad compartiendo el conocimiento. También profesor en un par de universidades acá en Chile, más en el campo de lo que es Data Science y Big Data. Y también instructor en Coursera, ahí en ciertos cursos de todo tipo de tecnología. Ahí están mis contactos, ahí de todas formas, ahí después de esta presentación se las voy a compartir, ahí veo cómo se la envío por correo para que la tengan, de todo lo que vamos a estar tocando ahora. La experiencia, y ahí como ven, tengo experiencia en distintos campos, ahí, y por eso yo partí hace 11 años casi, como un analista de proyectos, o sea, como un ingeniero recién salido de la universidad y metiéndome ya en el desarrollo de aplicaciones web, o sea, no, nada que ver con lo que es la inteligencia artificial. De ahí me fui moviendo a la inteligencia de negocio, luego a la arquitectura de software, luego a ser jefe de proyecto, luego a ser jefe de área, a ser gerente, y hasta así hasta llegar hasta el día de hoy a tener mi propia empresa. Entonces, yo lo que voy a compartir hoy día es desde la vista de un generalista, si lo podemos decir así, de alguien que ha pasado por distintas partes de la tecnología y por distintos roles, a diferencia de lo que puede ser un especialista, que se enfoca en un solo nicho en particular, pero puede ser muy avanzado. Y ahí por eso yo comparto esto, porque también me permite ver la perspectiva desde distintas vistas, desde distintos puntos o desde distintos roles para poder abordar bien un proyecto. Entonces, cuando entramos en lo que es la inteligencia artificial, primero hay que ver las capacidades, o sea, qué capacidades hay disponibles para lo que queremos hacer, o sea, con qué herramientas podemos contar. Ahí, bueno, o sea, es una imagen, ¿no? Pero ahí ya sabemos que tenemos distintas opciones, o sea, predecir valores, procesar texto, o sea, procesamiento para, no sé, detectar sentimientos, poder detectar lenguaje o palabras clave, automatización de procesos, ahí donde, por ejemplo, tenemos gente que puede estar haciendo procesos rutinarios que una máquina podría hacerlo para que las personas terminen haciéndolo a cosas más importantes. Ahí también lo que yo siempre digo, cuando hay personas que se preguntan si la inteligencia artificial va a quitar trabajos, yo creo que no. O sea, lo que puede, a ver si lo vemos de esta perspectiva, puede que sí, o sea, puede que quite trabajos rutinarios, los trabajos que no tienen, que al fin son repetitivos, que por lo general que pueden ser completamente reemplazados, pero las mismas personas, si las acompañamos, si las entrenamos, pueden hacer algo más importante para el negocio, o sea, algún enfoque muy particular que requiera de capacidades humanas, capacidades que una máquina nunca va a poder hacer, o sea, por lo menos hasta ahora. O sea, ahí es donde
ahí, por ejemplo, en Chile se habla mucho de que hay que tener cuidado, que mucha gente preocupada por la pérdida de empleos podría darse, pero se generan por otro lado. Y tenemos que encauzar eso para poder, también para hacer una transformación cultural y es que esto se vaya adoptando mejor. Bueno, gestión de personal también. Hay casos acá en Chile donde hay chatbots, o sea, bots donde uno puede ir interactuando, escribiendo, donde se pide, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo o contratos, en lugar de estar pidiendo ser una persona, se lo pide un chatbot que automatiza el proceso de ir a buscar la información y me la entrega, para que sea más fácil, para que sea más ágil y no tener que estar esperando o mandando correos, porque a veces puede ser un poco más lento y eso obviamente, para alguien que está pidiendo la información, puede que la necesite lo antes posible. Ya está también en la toma de decisiones, si bien la máquina no tiene que tomar decisiones, puede apoyar al gerente, al jefe, al supervisor, a quien tenga que tomar alguna acción en base a la información que se está entregando. Y por último, y es lo más importante, o por lo general que son la mayoría de estos tipos de proyectos, es entender al cliente. O sea, conocer realmente quién está detrás o sea, ya sea de la pantalla, o quién es la persona que me va a comprar, cuáles son sus gustos, qué podríamos vender, o es posible que este cliente se nos vaya, cómo lo retenemos. Hay muchas posibilidades. Y obviamente son los proyectos de inteligencia artificial que más se venden en la actualidad. Pero también se van a enfrentar a un desafío, que es el Big Data. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos hablando de inteligencia artificial, necesitamos datos, o sea, necesitamos datos para poder entrenar un modelo, entrenar algo que pueda generar resultados, que prediga un valor o reconozca un patrón, etcétera. Para eso necesito datos y por lo general, para que sea un modelo mucho más efectivo, necesito mucho más datos. Y estos datos en muchas ocasiones pueden venir de bases de datos de las organizaciones, bases de datos o estructuradas, ya que pueden venir de un SAP o de alguna otra plataforma, pero también, y lo más probable, que tengan que utilizar archivos que no son estructurados. O sea, un Excel, o sea, si bien puede tener fila y columnas, no es, perdón. Ah, y pues, un Excel no es semiestructurado, tiene una estructura interna, pero puede ser diferente a otro Excel. Por lo tanto, es difícil de comparar uno con otro. Podemos tener videos, audios. O sea, si también estoy, por ejemplo, voy a poner el caso de un chatbot. Si obviamente lo quiero entrenar para que pueda responder preguntas, lo voy a entrenar con una base de preguntas y respuestas que haya tenido antes. Y ahí esas bases de datos esos datos van a ser archivos de texto, logs de transacción en alguna parte. O sea, hay mucho con lo que jugar. O sea, estructuras diferentes que vamos a tener que poner en algún repositorio y con apoyo ya más técnico, o sea, de data scientist, perdón, científico de datos, tenemos que poder generar un modelo. Pero ahí también se genera una complicación. Ahí sí tendríamos que tener una capacidad tecnológica y de gente para poder abordar estos proyectos. Entonces también es una piedra o una muralla para poder avanzar. Y la idea es poder evitar esa muralla, por ahora. O sea, porque en algún momento puede ser que no necesitemos cruzar o abordar todo desde cero. O sea, ¿por qué no aprovechar las potencialidades como dice, de ciertas tecnologías, en este caso de Microsoft, que facilitan ese trabajo? O sea, en donde mediante, obviamente, si ya tenemos definida una meta, o sea, qué queremos hacer, qué es lo que esperamos hacer, ¿ya? Luego, obviamente, con una estrategia, ya un cambio cultural, seleccionar las tecnologías. Y ahí, nuevamente, en el caso de Microsoft, ya hay tecnologías, hay modelos preentrenados, que son los servicios cognitivos, o sea, modelos que me permiten, o sea, transformar una imagen a texto. O sea, si es un PDF escaneado, o sea, transformarlo a texto para poder ya procesarlo. O sea, poder procesar boletas o factura electrónica o cosas así, o sea, transformarla y poder hacer análisis. O sea, si ya está entrenado eso, ¿por qué voy a hacer el modelo desde cero? Si ya hay alguien que hizo ese trabajo, yo solamente lo consumo. Ahí, esa es la idea, que sea un acelerador. ¿Y por qué en este caso menciono que las tecnologías se dejan para el final, luego de un proceso ya estratégico? Porque hay muchos casos en donde
se selecciona la tecnología al inicio, ¿ya? Porque es muy innovadora, porque se quiere usar, porque es muy bonita, e incluso puede ser hasta porque es gratis al inicio, pero nos estamos enganchando o amarrando a esa tecnología, y si después vemos que no cubre nuestras necesidades, porque no teníamos bien clara la meta, cambiarse va a implicar un costo que es mayor al si hubiéramos planificado con la antelación adecuada. Ahí por eso también está este modelo de servicios cognitivos, son modelos preentrenados, por lo tanto no, si en algún momento decido no usarlo, no lo uso, o sea, no tendré el producto, el servicio no va a estar operativo, pero el impacto que voy a tener por sacar esa tecnología no va a ser tanto. Ahí es como, por eso ahí importa también no empezar a trabajar desde el día uno, sino también empezar a meter algo de arquitectura, ver como un edificio, ver cómo van a estar construido cada parte, cómo se van a conectar y cómo va a ser el resultado final. Bueno, ahí como mencionaba, hay servicios cognitivos de Azure, o sea, servicios para la toma de decisiones. Ahí hay muchos casos también, ejemplos en las páginas de Microsoft, por ejemplo, detección de anomalías con Power BI. O sea, es tan sencillo de poder integrar estos servicios con Power BI para ver en una serie temporal qué datos son anómalos. O sea, aprende por sí solo, o sea, no tenemos que tomar una serie temporal y ve qué datos podrían escaparse fuera de un rango tolerable y puede saltar una alerta. Entonces se puede aplicar para el mundo financiero. O sea, si vemos que las transacciones se mueven en un rango y aparece una transacción demasiado alta, que se gatille una alerta. O sea, moderación de contenidos también. Si manejamos, ya tenemos un sitio web o un Twitter o lo que sea, queremos controlar qué están escribiendo los usuarios, ¿ya? Y poder saltar una alerta si hay algo que no está que necesitamos controlar, que alguien que está diciendo grosería o está insultando a alguien, porque no corresponde y porque en realidad si no genera una mala imagen para la empresa. O sea, ahí también podemos moderar eso. Temas de personalización. También a uno le gusta visitar un sitio web y que el sitio web esté adaptado a nosotros, a nuestro gusto, al diseño, todo. Ya hay un servicio, un personalizer, ahí aparece abajo, que permite hacer eso. Permite personalizar una interfaz, una experiencia de usuario para cada uno de nosotros. También hay temas de lenguaje, como decía, o sea, tomar texto y traducirlo a otro idioma. O sea, por ejemplo, digamos que ustedes se quieren internacionalizar eh, y tienen un portal web donde la gente va escribiendo y quieren recibir lo que están escribiendo, lo que están diciendo. La idea es que la persona pueda escribir en su idioma nativo y que a ustedes les llegue la traducción a español. Ahí ustedes responden y a la persona le llega en el texto nativo. Vean que hay mucho potencial ahí. Eso, y también detectar sentimientos. Ahí es, si yo tomo, o si yo puedo estar escuchando el Twitter de la empresa, y cada vez que reciba algún comentario, pasarlo por el servicio de analítica textual y definir si yo quiero, si en realidad si es un sentimiento negativo y con un 90% de precisión de que es negativo o demasiado negativo, quiero mandar ese tweet, se lo quiero gatillar a alguien más para que tome alguna acción considerable. Si no es tan negativo, en realidad lo voy a dejar en un repositorio para atenderlo después. Ahí también podemos ver eso porque podríamos tener clientes que están molestos, que en realidad les pasó algo y queremos actuar de inmediato. Tema de voz, o sea, de transformar de texto a voz o de voz a texto. Ahí ya cuando queremos tener, por ejemplo, una central telefónica en donde primero la persona se atienda con un bot para resolver ciertas dudas, y cuando ya el bot no pueda resolverlo, ahí recién lo deriva una persona que lo atienda, para que sea más ágil y poder descongestionar un poco estos centros de llamado. Y temas de visión computacional. Néstor, ¿Sí? perdona, ¿puedes mezclar, por ejemplo, voz y lenguaje para traducir de voz a texto a francés?
Sí, o sea, ahí, por ejemplo, ahí después, ahí podemos visitar el sitio de Microsoft. Ya estos servicios ya tienen la traducción ya están entrenados para distintos lenguajes, pero podemos, por ejemplo, tomar lo que me dice una persona, si alguien me está llamando en francés, por ejemplo, tomarlo, primero lo transformo a texto con los servicios de voz a texto, luego el texto, Ok. por el servicio de analítica textual, lo transformo al español y luego, bueno, lo que tenga que hacer con español lo derivo. Luego podría escribir la respuesta, la escribo en español, la traduzco con el servicio a francés y luego ese francés lo llevo a voz para poder retornarlo al usuario. Obviamente todo tiene que ser en cuestión de segundos, pero sí se puede. O sea, se pueden mezclar todos estos Y, servicios porque corren independientes. y el tiempo real es suficiente, por ejemplo, para generar subtítulos de tu conferencia. Para los subtítulos, sí, hay servicios especializados de Video Analytics en la parte de voz y de visión que se mezclan las dos. Bueno, se mezclan los tres también con lenguaje, pero sí, para hacer traducciones en tiempo real funciona bien. O sea, ahí funciona bien, pero con un buen ancho de banda. Obviamente Sí, hay que claro. conectar todo, pero con un buen ancho de banda funciona todo bien y permite la traducción. Obviamente puede haber un margen de error en la traducción que pueda aparecer. O sea, por lo general, Sí, porque todos estos servicios pueden estar entrenados para un español, o sea, por lo general los que aparecen son español mexicano y español de España. O sea, por ejemplo, en mi caso, el español chileno lo va a traducir bastante mal, porque los chilenos por lo general no, digamos que no somos los mejores en el español. Pero sí, mientras se pueda tolerar ese margen de error, no hay problema. Ahora, por aquí uno de los servicios nuevos, que no está publicado aún, permite entrenar nuevos modelos. O sea, si en el caso de español yo quisiera entrenarlo y tengo audios, obviamente yo cargo los audios, cargo las transcripciones para que aprenda con el español de Chile y poder perfeccionarlo. También permite eso. Y bueno, el caso que les voy a mostrar al final va a ser con chatbot, o sea, en donde cómo mezclamos distintas tecnologías, por ejemplo, entendimiento del lenguaje, o sea, cómo el bot aprendió a interactuar o lo que estaba recibiendo como texto, cómo lo entendía. También detectar sentimientos. ¿Y por qué? Porque ahí les voy a mostrar, porque tuvimos que hacer un análisis mucho mayor antes de programar esto, que teníamos una complejidad en el chatbot porque nuestros usuarios eran personas, ahí, bueno, ahí me estoy adelantando un poco, eran personas con cero conocimiento técnico, que no sabían incluso lo que es un chatbot, no saben lo que es. Creen que están interactuando con una persona. Por lo tanto, también la respuesta tiene que ser adecuada y que la persona siga creyendo que está interactuando con una persona, no con una máquina. Tenemos que ahí ponernos en eso y esa es la parte más compleja de todas. Las tecnologías van a ver que, por ejemplo, el chatbot que les voy a mostrar, tardamos un mes en hacerlo. O sea, tardamos 2 meses más en entrenarlo, en testearlo. Entonces ya, tocando un poco las tecnologías, que si bien es lo que se deja para el final, primero, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, cómo trabajamos la estrategia, ¿ya? Y a modo personal, cómo la gestionan estos proyectos. Ahí, bueno, esa es una imagen, no, pero ahí confluyen distintas áreas. Aquí ya no se trata, ya la inteligencia artificial no es un proyecto netamente tecnológico, para nada. O sea, es un proyecto organizacional que involucra a la mayoría de las áreas. Y aquí hay que cambiar el foco. Por lo general, en las tecnologías, uno toma, o cuando uno trabaja con analítica tradicional, toma datos y toma un conjunto de reglas para generar ejemplos, para poder, o sea, tomo, por ejemplo, eh, datos, digamos, de transacciones de crédito o transacciones bancarias, tomo un set de reglas en particular. Por ejemplo, si esta transacción es superior a este monto, el cliente puede ser un buen cliente, un cliente premium, etcétera. Eso es, por ejemplo, la analítica tradicional. A partir de ejemplos y las reglas que yo defino como negocio, podemos hacer una clasificación o algo así. En el enfoque de Machine Learning, que es parte de la inteligencia artificial,
el enfoque es un poco, cambia un poco, que es, también tenemos datos, necesitamos datos, pero además le paso otros ejemplos, o en realidad le paso una mayor cantidad de datos históricos y que el sistema descubra en particular nuevas reglas o las reglas. Por ejemplo, tenía los datos de estas transacciones bancarias y además le paso al sistema, estos son la clasificación de los clientes, ¿cómo lo estamos clasificando ahora? Perfecto, o sea, ahí ya para que aprenda que a partir de cada cliente, cuáles fueron sus transacciones, perfecto, este cliente era premium, porque hizo estas transacciones, este cliente era un cliente normal, por decirlo así, y por lo tanto lo clasificamos como normal y así aprende el sistema. Entonces, genera el sistema, en este caso, va a aprender cuáles son esas reglas. O sea, qué tiene que cumplirse para que un cliente sea premium o no. Y así que cuando le lleguen nuevos clientes y nuevas transacciones al modelo, las va a poder clasificar bien. Ese es el enfoque. O sea, como ven, lo que más importa para poder trabajar en esto son datos. O sea, si es que esto lo empiezan desde cero, si es que no utilizan, por ejemplo, los servicios de Microsoft. Aquí todo parte desde una base un poco más atrás. Y lo primero es qué queremos responder. ¿Ya? Obviamente, qué queremos lograr con un proyecto de inteligencia artificial. ¿Ya? Y aquí, obviamente, sin una meta no vamos a lograr mucho. ¿Ya? Y lo planteo también desde casos, si bien no directamente a mí, donde no sé, ciertos clientes nos pedían, queremos probar algún servicio de inteligencia artificial y ver qué podríamos hacer. Pero definamos una meta, o sea, ¿qué es el qué podríamos hacer? Definamos algo, probemos que queremos detectar nuestros mejores clientes, queremos en realidad hacer un chatbot que pueda responder a un par de preguntas relacionadas a gobierno, por decir algo. Entonces, ya hay una meta, ya hay algo más concreto y hay también con un foco que queremos abordar. O sea, si no le damos eso, en realidad nunca vamos a saber si cumplimos con las expectativas o en realidad si esta inteligencia artificial hace lo que esperamos, porque como estos proyectos son nuevos, en muchas organizaciones tenemos que empezar con algo pequeño para poder venderlo. O sea, si obviamente queremos abordar todo desde un inicio, lo más probable es que no lleguemos a nada y se va a generar la falsa sensación de que la inteligencia artificial no sirve o que en realidad es muy compleja, que requiere demasiados recursos y estos proyectos se abandonan antes de que incluso terminen o se les dé la oportunidad. Y ahí, aunque está mal escrito, tenemos que saber qué tipo de proyectos podemos hacer. Y esto se trata en particular de qué recursos ya tengo en la empresa para trabajar. O sea, yo no podría, por ejemplo, abordar un proyecto de reconocimiento facial si en realidad mi capacidad, tanto en gente como en recursos, en cámara, etcétera, nunca vamos a poder llegar a eso ahora. O sea, vamos a tener que hacer una fuerte inversión que no podemos costearla ahora. También es como, o sea, ahí es como decir que en realidad quiero todo pero no tengo nada o quiero ganar mucho invirtiendo muy poco. O sea, necesito invertir mucho para ganar mucho. O sea, y con el récord también que podría perder, pero se trata de poder darse cuenta de la realidad en la que estamos. O sea, no eh, partir de a poco y con eso obviamente se vende más y obviamente dependiendo de en qué área estén trabajando de sus empresas, es mucho más fácil partir con algo muy pequeño pero que haga algo y luego salir a ofrecerlo y poder obtener más recursos internos para poder hacer más cosas. Y bueno, ahí esto es parte del servicio de Azure, de Machine Learning en particular. Ahí también hay que hacer la diferencia con el tipo de proyecto que vamos a trabajar, qué tipo de aprendizaje o qué tipo de cosas podemos hacer y qué tipo de aprendizaje tiene que hacer la máquina. ¿Ah? Por ejemplo, está el aprendizaje supervisado, es decir, mientras tenemos datos y tenemos la etiqueta. Es decir,
y vuelvo al caso de la banca, si, digamos que tengo transacciones y además tengo una etiqueta o una columna más que dice si la transacción fue fraudulenta o no. O sea, porque quiero hacer un modelo de detección de fraude. Así que el sistema va a aprender con eso, ¿ya? Entonces, el sistema toma esos datos y como ya tiene la etiqueta, sabe si esa transacción histórica fue un fraude o no, va a aprender de eso. Así que cuando lleguen nuevas transacciones, las va a poder etiquetar por su cuenta. Eso es el aprendizaje supervisado. Le paso datos y además le digo, para esos datos históricos, cuál fue la salida, qué fue lo que pasó, para que prediga esa salida con nuevos datos. El no supervisado es cuando tengo datos, pero no tengo esa salida, no tengo esa etiqueta, esa columna que me dice qué salida se esperaba, qué podría caber acá. Por ejemplo, una segmentación de clientes para marketing. O sea, ahí puede ser de que tenga una base de clientes bastante importante y quiero clasificarlos para poder generar campañas de marketing diferentes. O sea, segmentaciones para poder direccionar una mejor estrategia comercial. Y como anteriormente, o sea, tengo la base de clientes, pero yo no tengo nada que me diga que este cliente pertenecía al segmento A o segmento B o Z. O sea, no tengo eso porque lo que estoy haciendo es nuevo. Así que lo que sucede ahí es que el sistema va a correlacionar todos los datos que le podamos entregar, y tomar esa información para poder clasificarlo. O sea, por ejemplo, puede ser que pueda correlacionar todo por el origen, la ciudad donde están, o por los montos transados por cada persona, o por la cantidad de visitas a un sitio web. Y ahí obviamente los que más visitan un sitio web se van a ir a un lado, los que visitan menos se van a ir a otro grupo, y así obviamente la correlación depende mucho de los datos que le entreguemos. En todos estos casos obviamente también hay que tener un poco de cuidado con qué datos les vamos a pasar, para evitar también lo que son los sesgos de información. Yo no puedo, obviamente todos podemos tener sesgo y en eso obviamente las máquinas también podrían tenerlo si le entregamos malos datos o datos que por los cuales no debería aprender. Si le paso una base de clientes al sistema, la idea es que aprenda del comportamiento de los clientes, pero no que aprenda del nombre de una persona, porque el nombre no dice nada. Del sexo, del género, no debería tampoco decir nada. O sea, no puede, porque también podría ser algo discriminatorio. O sea, que alguien con un mejor apellido, por ejemplo, esté clasificado en un mejor grupo que en otro. O sea, solamente por tener mejor apellido. O sea, eso no puede pasar. Y hay un tema también de la ética y la responsabilidad de la inteligencia artificial. Y eso también se aborda en el tema del AI Business School de Microsoft. Y el aprendizaje reforzado, que es el aprendizaje que ahora se está popularizando más, que es tener una máquina que aprende del contexto y va mejorando con el tiempo. ¿Ya? Aquí ya es un caso mucho más avanzado, o en realidad no es tan avanzado, o sea, todos lo utilizamos en algún momento. Todos los que tienen Netflix o ven algún sitio web y ven publicidad y le hacen clic a esa publicidad, porque hoy está direccionada hacia ustedes, lo que le están diciendo después por detrás al motor, tu publicidad me gustó. Por tanto, en realidad, como le estamos diciendo eso, le dijimos que su resultado, el resultado de su modelo en realidad fue bueno y con eso va a ir mejorando, va a saber de que me va a intentar recomendar cosas similares a futuro. Si no le hago clic, si lo ignoro, ya la siguiente vez puede ser que ya no me recomienda algo similar, va a poder cambiar el foco. Lo mismo pasa con Netflix y si las películas que nos muestran las vamos a querer abordar o no, o sea, que las vamos a querer ver. Si no las vemos, si las ignoramos, ya nos va a recomendar otra cosa, y eso obviamente le decimos a la máquina, está bien, o sea, lo que tú dices está correcto, y lo terminamos ayudando a que mejore. El CAPTCHA de Google es un ejemplo similar. Estamos diciéndole a la máquina, estamos diciendo dónde están los semáforos, o las bicicletas, o el auto, etcétera. Ahí eso obviamente nosotros estamos enseñándole a la máquina al revés. Y bueno, verificar si contamos los datos suficientes
para poder trabajar. Bueno, hay un poco majadero en este punto. Si tengo pocos datos, o sea, puedo hacer un modelo, sí, pero también hay que setear o configurar las expectativas. Si tengo pocos datos, el modelo, lo que yo puedo hacer con esto, obviamente va a tener predicciones no tan adecuadas. No va a ser tan preciso porque tengo pocos datos con que aprender. O sea, si es como decir que yo quiero empezar a, no sé, voy a poner un caso mío, quiero empezar a trabajar con blockchain. O sea, sé muy poco. Por lo tanto, lo que yo pueda trabajar ahora, el producto que pueda sacar ahora, va a ser ínfimo. O sea, puede ser con muchos errores, o quién sabe, o sin errores, pero no va a ser mucho, porque tengo poco conocimiento, porque he estudiado poco. La máquina es igual. Con pocos datos va a aprender poco y va a poder, y la tasa de error podría ser mayor. ¿Ya? Hay que, por eso, antes de abordar esto es entender qué queremos responder y para esa respuesta tenemos los datos con los cuales podríamos hacer un modelo para que aprenda a partir de eso y generar los resultados que queremos. Ahí entra eso en juego y por eso nuevamente entra el Big Data. Aquí porque ya también se da de que los datos puede que no sean solamente de la organización. O sea, puede ser datos que están repartidos en otra parte, en Internet, y que también podrían ayudarlos a meterse en este mundo. Eh, los datos de los comentarios en las redes sociales, si bien hacen comentarios de sus empresas, los datos no son de ustedes. O sea, los datos son de Twitter. Ahí, obviamente, ahí hay que pedirles permiso a Twitter para extraerlo mediante proceso, pero eso también es datos que se pueden utilizar. ¿Ya? Los datos de la compañía, perdón, de la competencia. Si queremos también analizarlo, hacer un modelo también que pueda, Néstor, que pueda tomar eso. ¿Sí? Ignacio tiene una pregunta. Adelante. Perdón, tal vez si podemos volver una hacia atrás, por favor. ¿Sí? Cuando, cuando tenés pocos datos, pero tenés gente con experiencia que podría de pronto transmitir sus intuiciones, ¿verdad? Las cosas que posiblemente no puede explicitar muy bien, pero que hacer como experimentos con los datos, algo así, que con el apoyo de herramientas ayude al descubrimiento de relaciones con base en intuiciones. ¿Por qué no exploramos estas cosas con los datos? Ese tipo de cosas, ¿lo has hecho? ¿Lo has visto? Sí, o sea, ahí, por ejemplo, ya ahí es donde aparece el rol de los científicos de datos, que en realidad ya con lo que tienen, con los datos que tienen, empiezan ya a jugar un poco, a comprender un poco más de los datos. También ahí se tiene que apoyar mucho con la gente del negocio, ya la gente no técnica, porque aporta la visión que puede ser que la gente técnica no tenga. Un ejemplo claro es cuando uno quiere hacer un modelo de reconocimiento facial o de detección de objetos en imágenes. Puede ser que tengamos pocas imágenes. Entonces ahí se juega y hay un concepto, si bien se utiliza también en otros tipos, cuando son datos estructurados, etcétera, que es el aumento de datos. Por decir algo, para la máquina, o sea, una foto mía, siempre, aunque le pase 1000 veces la misma foto, la va a reconocer como la misma foto siempre. O sea, la máquina sabe eso. Pero si yo, por ejemplo, le cambio el color a la foto, para la máquina va a ser una foto diferente. Si yo le cambio el tamaño, la distorsiono un poco, es una imagen diferente. También utilizo la misma imagen, solamente que distorsiono un poco esa imagen para aumentar la cantidad de datos y poder pasárselo a un sistema para que aprenda. ¿Ya? Eso Okay. funciona bastante, por ejemplo, ya estos son modelos deep learning de imágenes, pero si, por ejemplo, en estas transacciones, por decir algo, yo podría también jugar un poco, o sea, ahí es donde, digamos que si yo estoy trabajando con transacciones de crédito, tengo pocas transacciones, las voy a multiplicar, solamente les puedo cambiar un poco el monto de la transacción o el número de la tarjeta de crédito o el lugar, etcétera, o sea, lo que obviamente de acuerdo al negocio, lo que podría cambiar o no, pero con eso ya también empiezo a tener más datos a partir de los pocos que tenía y aún así voy a entrenar un mejor modelo, ahí considerando que idealmente ir capturando más datos para aprender. Pero efectivamente, también ahí los científicos pueden ayudar para decir, oye, aquí hay una posible correlación. Ahí obviamente es importante que los científicos de datos que estén trabajando acá, los ingenieros de Machine Learning, tengan conocimiento del negocio, porque si no van a hacer correlaciones que no tienen, que pueden no tener algún sentido práctico, o correlaciones que pueden tener algún sesgo, como decía.
No, eh, nuevamente, o sea, y hay un tema más ético, pero ¿qué pasa si alguien dice, no, es que hay una correlación entre para un simulador de crédito, hay una correlación entre el monto a solicitar y el género de la persona? Por lo tanto, lo más probable, como puede pasar acá en Chile, es que se le va a dar o tiene más propensión a aceptar un crédito, a darle un crédito a un hombre que a una mujer. ¿Ya? Y eso, a pesar de que podrían estar ganando lo mismo, porque se producen esos sesgos que idealmente a veces hay que tener un poco más de cuidado y que ahí, por ejemplo, ahí sí se trabaja en equipo y con apoyo en negocio. Muchas gracias. Por nada. Y por eso hay que apoyarse y los datos al final uno puede estar ya repartido en distintas partes del mundo y uno los puede utilizar. Obviamente con los permisos adecuados siempre va a haber alguna opción con la cual trabajar. Y las tecnologías. Ya ahí recién decimos ya, ¿con qué tecnología vamos a trabajar? Ahí la herramienta idealmente es que nos simplifiquen el trabajo. Ahí y que nos permitan diferenciarnos. Mientras, la diferenciación no va solamente por la rapidez en la implementación de un producto, va por la rapidez en ir adaptando ese producto conforme vaya mejorando, vaya avanzando el tiempo. Y, Néstor, ¿sí? pero utilizar herramientas y modelos que ya están listos, enlatados, eso simplifica ciertamente la vida, te da un más rápido time to market, pero no te diferencia porque esas mismas herramientas están disponibles para todo el mundo. Sí, pero es como tú le das efectivamente, porque en realidad ahí o sea, si todos usamos los servicios de Microsoft, o sea, todos podríamos llegar al mismo resultado. Es como yo conecto eso con mis propios datos y cómo eso lo adapto a mi contexto. Ahí, por ejemplo, ahí después cuando veamos el caso van a ver cómo nosotros nos diferenciamos en realidad este era un proyecto más de gobierno, así que digamos que la competencia no, el gobierno no compite contra otro, pero sí cómo dar un valor agregado en un proyecto y que esa puede ser la competencia. Y por supuesto, cuando ya son servicios preentrenados, mi capacidad de ajustarlo, mi capacidad de poder mejorarlo, se escapa. O sea, ya no, como que ya no tengo ese control, pero sí me permite ya posicionarme en el mercado. O sea, puede ser no tan diferenciado, pero ya estoy posicionado. Luego voy al siguiente paso, que es ya hacer un modelo más personalizado, donde ya puedo empezar a jugar con otra herramienta, dentro de Microsoft también, dentro de Azure, para hacer mi modelo. Y luego ya podría ir a cosas más complejas, pero ya por lo menos, porque a veces el time to market involucra ya entrar de lleno en algún mercado rápido, y si bien con un MVP, con algo muy acotado, y luego trabajarlo y luego ir perfeccionándolo. Efectivamente, ahí después recién nos podemos ir diferenciando de la competencia siempre y cuando las herramientas nos simplifiquen el trabajo. Hay herramientas muy avanzadas, pero si esas herramientas involucran mucho trabajo, en realidad la competencia ya está avanzando. Por lo tanto, cuando yo ya llegue al nivel que estoy esperando, ya mi competencia ya dio varios saltos más, ¿verdad? Y por eso a veces tenemos que hacer que las herramientas simplifiquen ese trabajo. Y Gracias. pues nada. Y lo otro es ser consciente de las capacidades de nuestro equipo. Ahí a veces se quiere abordar nuevas tecnologías, pero es complicado cuando el equipo que tenemos no está preparado para esas tecnologías, o sea, o no los preparamos. Es como decir, yo te voy a cambiar totalmente el foco, o sea, te voy a un programador, te voy a cambiar el foco y ya vas a ver otro tipo de proyecto, ya inteligencia artificial, le cambio la forma de trabajar, porque no es lo mismo el desarrollo de software tradicional que la inteligencia artificial. Entonces, ahí es como el impacto puede ser grande, o sea, la persona se puede frustrar, el equipo, y no se va a llegar a resultados. Entonces, yo primero veo al equipo de trabajo, veo si lo tengo que reforzar, o sea, contratar nuevas personas, o entrenarlas entrenarlas para que se preparen para lo que se viene, porque mientras obviamente uno define la estrategia, lo que quiere hacer, obviamente ya puede ir en paralelo entrenando a las personas. Y también
empezar a, como decía, a trabajar con herramientas que sean más sencillas, que requieren menos personalización, menos trabajo, pero que las personas ya vayan teniendo un entrenamiento, que ya vayan teniendo recorrido, experiencia en este campo. Ya, esa es como la forma de ir trabajando y, por supuesto, las tecnologías cloud facilitan eso. O sea, ahí es donde se aceleran el proceso y ahorran bastante trabajo. Entonces, y por último es el canal de uso. Bueno, hay un ejemplo más para chatbots, pero pasa mucho que estos proyectos se implementan bien y quedan ahí. O sea, no se despliegan de la manera adecuada para que el usuario final, quien tiene que usarlo, pueda realmente conectarse de una forma natural. ¿Ya? Si tengo una persona que siempre ha trabajado con Excel, yo no puedo decirle ahora, no, es que tú para poder trabajar ahora con este modelo vas a tener que tipear unos comandos o trabajar con base de datos SQL. Le estoy cambiando ya las reglas del juego por algo que debería yo entrar a simplificarle el trabajo. Así que, por ejemplo, si necesita cierta información, yo puedo conectar de alguna forma, porque se puede conectar estos modelos de Machine Learning con Excel. Se puede. O sea, y que pueda tipear en una celda el valor o los inputs y obviamente pasa por el servicio y lo retorna en otra celda o en otra hoja del Excel. No les cambio el entorno. Lo mismo pasa con los chatbots, obviamente tienen que ser lo más adecuado a las tecnologías o a la que los usuarios están utilizando y se pasa en todos los espectros de las tecnologías. De ahí, si un usuario tiene que cambiar de la plataforma con la cual consumir algo, lo más probable es que ahí se nos vayan muchos usuarios, muchos clientes. Entonces, ¿cómo uno lo puede abordar? ¿Sabes? ¿Y qué herramientas tenemos para hacer todo esto? Está el AI Business School. ¿Sabes? Es una plataforma web de Microsoft. Bueno, ahí saqué un pantallazo, pero ahí se los voy a mostrar. Que tiene distintas rutas de aprendizaje. ¿Ya? Que explica incluso ahí está, desde la experiencia de Microsoft y los clientes de Microsoft, cómo abordaron ciertos proyectos. Y ahí los van explicando paso a paso. Y hay rutas tanto para escuela, para educación, para gobierno, para retail, financiero, la salud también. Ahí está la URL. Ahora se las voy a mostrar. Ahí no he compartido la pantalla completa, pero ahí está. Por ejemplo, esa es... este es el AI Business School. Entonces tiene distintas rutas. Hay, por ejemplo, cómo llevar a los usuarios de negocio, a muchos de ustedes, si son de negocio propiamente, al tema de la inteligencia artificial, cómo habilitarlos, cómo también orientarlos. O sea, ¿qué significa realmente la inteligencia artificial sin hablar de algo técnico? O sea, porque no... Y cómo es, y se hace una introducción a ciertas tecnologías que pueden simplificar ese uso. ¿Ya? Si más de alguno ya trabaja con Power BI, se puede integrar con herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ya también el uso es más natural. ¿Ya? Mientras menos programación, es más natural poder abordar esto y poder empezar. También empieza a tocar otras cosas. Por ejemplo, aquí, si voy a, no sé, podemos cambiar acá al tema, a los servicios financieros. Entonces, por ejemplo, hay una ruta de aprendizaje donde se ve cuál es primero partir con una definición de la estrategia de inteligencia artificial para crear valor para el negocio. O sea, y ahí obviamente uno puede ir viendo cuáles son las rutas, cómo Microsoft lo aborda de acuerdo a su experiencia, distintas metodologías también y casos de estudio. Porque no es solamente decirlo, sino poder tomarlo y poder llevar esto a algo más concreto. O sea, realmente esto muy bonito, muy buenas palabras, pero ¿quién ha hecho algo de esto? Y por ejemplo, ahí se toca un caso, se menciona varias veces este caso de Telefónica, pero cómo toman esto, cómo abordan la inteligencia artificial con los datos que tienen para poder ofrecer una mejor experiencia a los clientes o detectar cosas que podrían internamente dentro del negocio poder verse afectados a futuro para poder gatillar y tomar mejores decisiones. Y preguntas estratégicas que uno siempre se tiene que hacer. Cómo capitalizar las fortalezas, cómo poder tomar los valores o las soluciones o los productos existentes para darle un nuevo foco.
Ahí obviamente el caso de Telefónica, si bien no es financiero, va dando como una introducción, en este caso, al contexto y luego ya, cómo esto se aborda desde una perspectiva del rubro financiero. Ahí, por ejemplo, también hay un caso de estudio acá, ahí no me acuerdo, ahí está. Ahí también se especifica un poco, ya con, obviamente está todo en inglés en este caso, pero cómo se aborda para la detección de ciertos crímenes, o en este caso de contrataciones fraudulentas, de lo que estaba hablando en los ejemplos anteriores, o sea, cómo esto se va abordando, cómo se prepararon. O sea, y ya, pues eso, como ven acá, aquí no hay tecnología aún, o sea, las tecnologías no se tocan hasta acá, pero sí se va dando esa visión. Y la idea es que esto por lo general uno va validando si realmente entendió para poder ir avanzando. Esa es la idea de esta escuela en particular, que es bastante útil. De ahí les voy a mostrar cómo la aplicamos nosotros en el proyecto en concreto. Oye, y lo que pasa después es cómo nosotros reforzamos o ayudamos a las distintas áreas de la organización a una cultura de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nuevamente, no se trata solamente de tecnología, no se trata solamente del área financiera o si estamos hablando de un servicio financiero, sino también, por ejemplo, de la perspectiva de marketing, desde la perspectiva de ventas. Aquí son distintas áreas las que involucran y cada una, o sea, y son mundos diferentes, ¿ya? Pero todos tienen que tener una meta en común. Aquí es como ver un proceso de negocio. Un proceso siempre va a tocar más de un área. Si no estamos sincronizados, el proyecto no va a tener ningún sentido. Y desde una perspectiva ya de servicio al cliente también. Pero, y lo más importante acá, a veces son acá, el tema ya de la ética y la inteligencia artificial responsable. Porque por muchos datos que tengamos, también tenemos que ser conscientes si los datos que tenemos son correctos, no tienen algún sesgo de género, de raza o de otro tipo, o por segmentación económica que podamos estar clasificando mal o discriminando. También en ética, o sea, si yo como cliente de un banco, yo quisiera o yo quisiera que mis datos no sean utilizados o estén mal utilizando mis datos, porque son míos, o sea, no, ¿con qué derecho lo hacen? Y hay un tema también de cómo, por un lado, que la inteligencia artificial entrene sin tener que exponer los datos. Y eso se puede, o sea, ya hay tecnologías que permiten, por ejemplo, entrenar, pero para un arquitecto, un ingeniero como yo nunca veo los datos de entrada. O sea, yo no conozco los datos, pero puedo entrenar un modelo. Así que tampoco los datos son accesibles para mí, así que tampoco tengo acceso a información de otros clientes. ¿Ya? Y eso es lo que permite obviamente dar una cierta confianza. Y ahí aparecen otras cosas como el GDPR, o sea, esta normativa de gestión de datos personales de la Unión Europea, donde sí yo solicito que borren mis datos, los tienen que borrar de la base de datos y de los modelos. O sea, los modelos ya no deberíamos sacarlo de los modelos para que deje de aprender de mí o que ya no tenga mis datos. A eso también se aborda con ciertos ejemplos particulares. Bueno, y ahí se van tocando cierta arista, pero ahí como para mostrarles, o sea, solamente, por ejemplo, el caso de gobierno. O sea, el caso de gobierno es similar, la ruta es similar, cómo se aborda, cómo van interactuando distintas áreas. Y este es el caso que está acá. Por ejemplo, este sitio, el FOSIS. El FOSIS es una institución del gobierno de Chile que tiene es parte del Ministerio de Desarrollo Social. Con la situación pandémica, obviamente, mucha gente ha perdido el trabajo y no tiene recursos. Por lo tanto, una de las partes, este ministerio se encarga de dar recursos o ayudar a la postulación de trabajo o emprendimientos. Esa es la idea. Por lo tanto, y por lo general son personas en estos programas quienes postulan, personas de escasos recursos o personas que realmente no tienen nada y necesitan acceder a programas. Por lo tanto, había que hacer, o sea, en este caso, el proyecto era poder facilitar el uso de la tecnología, perdón,
darle información a la ciudadanía sobre qué programas están disponibles, en qué fechas, porque si ustedes ven acá, el sitio obviamente tiene mucha información, pero para un usuario, obviamente cuesta, ¿qué me sirve a mí? O sea, ¿a qué puedo postular yo como persona? O sea, entonces estar buscando todo esto, ahí se hace bastante engorroso, bastante complicado. Entonces, la idea fue hacer un chatbot, o sea, un asistente virtual. ¿Por qué? Porque el asistente virtual tenía ahí está, por ejemplo, lo estoy abriendo, ya había antes, todas las consultas se hacían por Facebook. O sea, mucha gente hacía las preguntas por Facebook y había personas que respondían. Pero eran tantos y ya con la situación pandémica aumentó Néstor, exponencialmente. ¿Sí? don José Ardón tiene una pregunta. ¿Sí? Ahí. Hola, buenos Hola, días. Gracias, buenos días. Roberto. Un gusto, Néstor. Un gusto. Una pregunta. Has estado hablando de usos de inteligencia artificial en una serie de ámbitos, Sí. pero no he escuchado nada relacionado a logística de inventarios, predicción de demanda, preparación de sugerido de compras, eh, rutas de distribución, de transporte, ese tipo de cosas. ¿Has Ya. tenido alguna experiencia en eso o has visto proyectos de ese estilo? Sí, proyectos de ese estilo sí. Por ejemplo, ahí, y que sí, los servicios de Microsoft, estos servicios cognitivos, no tienen servicios para ello, o sea, como para eso. Lo que sí existe es ya cuando uno quiere entrenar esto, y lo he visto en otros equipos con los cuales me tocó trabajar, es que existe otro portal de Microsoft donde están estos modelos que uno puede ir entrenando, donde puede ir gatillando. Por acá debe estar la galería, vamos a buscar acá, que son modelos en realidad, donde uno puede ir viendo, por ejemplo, la predicción de la demanda, si se ha hecho. En este caso, el que recuerdo, cuando estaba trabajando en la otra empresa, la predicción de la demanda de compras en retail, o sea, era un caso. Por lo tanto, eso obviamente gatillaba ciertos procesos logísticos hacia atrás. El proyecto, honestamente, no fue tan positivo, porque fue un modelo bien, más que por la complejidad, fue que no interactuaron las áreas, como decía. No, obviamente, como que se quiso abordar la predicción de la demanda, pero se la abordó desde el área de ventas, pero nunca involucraron a la logística. Y entonces sí, fue un proyecto bastante, no sé si fue, no, fue un proyecto con Doloroso, más doloroso doloroso, se podría decir. más doloroso, y que al final nadie quiso abordarlo y quiso poder, o quiso comprarlo al final. O sea, el proyecto que quedó en la Apropiárselo. prueba de concepto. Ahora, hay otro caso de Microsoft, ahí no tengo el link ahora, pero con la empresa Finning, que es una filial de Caterpillar acá en Chile para la minería, y se hizo un modelo para poder detectar, para hacer una predicción, mantención predictiva. O sea, era poder detectar a partir de los sensores que se registran en estos camiones en la minería, ¿ahí? Porque contienen miles de sensores, poder detectar cuando una máquina iba a fallar, no sé, porque puede fallar en un mes más, pero cuándo era más propenso a fallar. Por lo tanto, lo que hacía la empresa con esos datos era ya poder decirle al cliente: tu máquina va a fallar en X cantidad de meses posiblemente. Te vendo este repuesto o este nuevo camión con un costo menor para ti, y por lo tanto también con ese lado era un proceso que había que tener la capacidad de poder tener ese inventario. Entonces ese fue un proyecto exitoso. O sea, si buscan Finning o Caterpillar, Microsoft, ese caso de éxito es popular, y ese fue un modelo de que combinaba logística con mantenimiento predictivo. Ese es un caso bien Muchas exitoso. gracias, muy interesante. Ese segundo está muy interesante. Entonces, a ver, ahí solo. ¿Mm? Si me permite una interrupción para José y Néstor. Sí. José, aquí en Costa Rica, Singularities, la empresa de Carlos Araya, que está trabajando en inteligencia artificial, entre las cosas que aborda son problemas de logística. Con mucho gusto te puedo poner en Sí, contacto con ellos. Gracias. sí.
Acá es, La compañía con la que yo trabajo también se dedica a eso, Nacho, InProgress de Guatemala. Y Perfecto. hemos hecho muchos proyectos Por ahí. en analíticas avanzadas, investigación de operaciones y estadística. Gracias. sí, Excelente. sí, ahí, bueno, ese es un caso, ahí hay que buscarlo un poco más porque habla del caso de éxito, de mantenimiento predictivo, ahí que combina muchas cosas. Y también, bueno, este caso en particular del chatbot, o sea, lo abordamos desde la perspectiva de, también, tomamos algunos de los conceptos de acá. Nuevamente, por ejemplo, para resumirlo, este chatbot, o sea, lo programé yo, tardé un mes en hacerlo. O sea, un mes en hacer esto con la interfaz visual, o sea, nada. O sea, para lo que había que hacer era muy poco tiempo. Tardamos después 2 meses en validarlo, en entrenarlo, porque ya una cosa es que yo lo haga, pero yo no puedo hacer que le haga las preguntas. Necesito que sean usuarios, ponerlo ya en un entorno real para que ver si responde bien. Es que hay que ir ajustando con el tiempo, ya reentrenar ese modelo de lenguaje natural, o sea, y poder empezar a mejorarlo. Pero eso fue, y con una perspectiva ya que nos tomó un par de meses, poder ya ponernos en la cabeza de la institución, ya poder decir qué es lo que realmente, qué es lo que se quiere responder y ponerse en la perspectiva del usuario ya, porque no se trata solamente de hacer la pregunta. Si tengo 1000 usuarios, tengo 1000 formas de hacer la misma pregunta. ¿Ya? ¿Cómo preparo algo así? Ya, no puedo ponerme, no puedo tengo que ponerme en una perspectiva un poco más, un poco mayor, un poco más de alto nivel. Así que ahí no solamente nos apoyamos con la institución, con la información que tienen, no desde el lado técnico, con la herramienta de Microsoft que nos simplifican esto, sino también con un lingüista, o sea, con alguien que no tiene nada que ver con las tecnologías, pero que nos ayuda a entender cómo una persona puede o cómo simplificar las miles de opciones en pocas opciones para poder entrenar. O sea, cómo debería formularse la pregunta, cosa de poder abordar la mayor cantidad de posibilidades posibles. Valga la redundancia con esa última frase. Y esa es la idea. Entonces, y obviamente, desde esa perspectiva, también nuestros usuarios, aunque en Chile hay más teléfonos que personas, aún así, la gente que está en estos programas no tiene un smartphone, que para la mayoría debería ser algo más natural. Tener WhatsApp, muchos no tienen. ¿Ya? Tampoco tendrían Facebook, o lo utilizan, pero muy poco. Así que lo más que tienen, o sea, asumiendo de que tienen internet, porque hay muchos que puede que no, lo más natural era habilitar esto en la plataforma web, ¿verdad? Porque aquí accede la mayoría. Entonces necesitamos acceder, ver que este chatbot respondiera como si fuera una persona. O sea, aquí obviamente uno puede ir interactuando, puede ir viendo ya cuáles son los programas disponibles, que vaya guiándolo, ya, qué programa quiero o cuál me serviría, etcétera. Y, por ejemplo, que le vaya guiando, le vaya respondiendo, y ahí empieza a interactuar con la persona. ¿Quieres saber más de este programa? Sí. ¿Ya? Y ahí, perfecto, va dando más, por ejemplo, dime los requisitos, en lugar de apretar el botón, ¿ya? Puede ser que la persona quiera escribir y empiece a escribir. Y digamos que ya entendí, no quiero saber más, perfecto, muchas gracias por y cualquier cosa estamos acá para resolverlo. Obviamente, ahí no sé, ahí si bien aparece como una máquina, la persona no tiene por qué saberlo. Y ahí uno lo puede ir entrenando diciendo, ¿sabéis qué? Sí, lo que tú me dijiste me ayudó, así que refuerzo lo que tú me has dicho para que vaya mejorando. Y también pongámonos en el otro caso. El caso es que llega un usuario que postuló y estaba molesto porque no recibió su postulación no fue aceptado. Me voy a poner un caso extremo, no es la idea, pero voy a insultarlo. ¿Ya? Vean que les voy a poner un insulto y ahí debería responder. Y por ejemplo, la idea es que lo que hicimos fue entrenarlo para responder de acuerdo a cómo el usuario escribía. ¿Sí? Porque no es lo mismo que decir tengo un problema o que estoy enojado, tengo un problema y necesito que lo solucionen. En ambos casos, tengo un problema, solamente que la forma en cómo lo estoy diciendo es diferente. Por lo tanto, la respuesta debería ser diferente de acuerdo a ese contexto. ¿Ya? Y por eso es que ahí, tomando esta estrategia, era también
definir una ruta, definir la ruta y luego después programamos. Luego después definíamos, ya, si responde de forma muy negativa, le respondemos de esta forma, ya. Pero sabíamos que teníamos que definir, tener sentimientos, tener algo mucho más de cara a la ciudadanía. En esto, porque no era, aquí estamos ayudando a gente que está necesitada, por lo tanto sabíamos que las preguntas iban a ser bien duras, o en realidad con mucha preocupación, mucho malestar o con una urgencia. Por lo tanto, también para tranquilizar a la gente, necesitamos ponernos desde esa perspectiva. Ahí, como ven, un chatbot como este no reemplaza a una persona, pero sí facilita. Hasta el momento ahí, y en algún momento, en este chatbot se puede derivar a un WhatsApp de un ejecutivo. Ahí eso obviamente no lo vamos a hacer porque la idea no es poder derivarlo ahora, pero sí es cómo se abordó. Como ven, este es un caso de éxito. Ahí está, incluso ahora voy a volver a la presentación, porque está bueno, ahí como vieron, hay distintas opciones. Ahí está el link. Ahí después, por supuesto, les voy a mandar esta presentación. Y el ejemplo real era este. Aquí un caso de éxito, está también como caso de éxito, donde más de 120.000 usuarios, o sea, en realidad, esos fueron los beneficiados, millones de consultas. Obviamente, todas las consultas, todas las respuestas se guardan en la base de datos. ¿Para qué? Porque así después podemos saber ya qué fueron los que más preguntaron las personas. Porque así ya después también podemos decir, lo que más preguntaron fueron otras cosas que no tenían nada que ver con para lo que entrenamos este chatbot. También, como en este caso era un ministerio del gobierno de Chile, hay gente que al creer que era una persona con quien interactuaban, le hacían preguntas sobre el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Educación, cosas que no tenían relación con este ministerio. Entonces lo entrenamos un poco con esas preguntas. Por ejemplo, si tienes dudas de viviendas, por favor dirígete a este link. Era algo así, también para poder simplificar eso. También, como ven, tenemos que ser más naturales, tenemos que ponernos esa perspectiva, y por eso fue exitoso. ¿Y por qué menciono este caso? Porque este chatbot lo hice 2 veces. Este es el caso que salió bien. El caso anterior, que salió mal, es porque nunca consideramos al usuario. Fue tan técnico lo que hicimos, tan engorroso, que habían tantos botones, la persona se mareaba y nunca concretaba y nunca recibía la información que necesitaba. O sea, nunca se lo simplificamos. Nos pusimos desde la perspectiva de que, ¿qué pasa si yo fuera un usuario? Pero yo no iba a ser un usuario. Yo no tenía la necesidad, por lo tanto era muy difícil de que yo pudiera ponerme en el lugar de la persona. Por eso es importante haber definido esa estrategia antes que ponerse a desarrollar, que fue porque la primera versión de este chatbot salió mal. O sea, y obviamente yo fui el responsable de a nivel técnico, de que haya salido mal. Y por eso, porque no definimos la estrategia, no lo pensamos, y desde el día 1 nos pusimos a programar porque queríamos hacerlo rápido. Ese es como Néstor, ¿Sí? Manuel tiene una pregunta. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Buenos días, don Néstor. Un gusto. Gracias, todo bien. Específicamente, bueno, lo que comentaba incluso ahora del tema del almacenamiento de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, en este chatbot, y lo relaciono, bueno, nosotros trabajamos en el campo salud, ¿verdad? ¿Cómo de la perspectiva ética que mencionaba usted ahora, digamos, manejan el tratamiento de esos datos? Le pongo un ejemplo, igual, digamos, nosotros estamos explorando algunos casos para mamografía, digamos, detectar patrones cancerígenos, ¿verdad? Pero, pues, el fuerte de los datos que tomaríamos como ejemplos o referencias no tiene, digamos, un consentimiento, por ejemplo, digamos, explícito de las personas para de fines como estos, ¿verdad? Igual, creo que en general la consulta se la orienta más bien a cómo manejan esos cúmulos de datos de la perspectiva ética, donde tenemos fuentes de información muy valiosas, pero que tal vez no tienen, digamos, o no se crearon con la perspectiva de Big Data o de inteligencia artificial para tomarlos como referencia en procesos, digamos, de este tipo de tecnología. Excelente pregunta. En este caso particular, de este chatbot, no se le hacen preguntas personales. Acá no hay nada que me explicite quién es la persona. No hay entonces, por lo tanto, esa parte no se considera. Además, si es que por ejemplo, se le pide un identificador, el ID de la cédula de identidad para poder saber a qué programas debería esta persona estar disponible,
lo utilizamos solamente para flujos. No lo utilizamos para entrenamiento porque no, en ese caso no sirve aprender de datos personales en particular. Pero el caso de salud, efectivamente, porque hay radiografía o imágenes o algún dato muy personal, pero que serviría para tener un mejor modelo. Ya, para ese caso, hay un chatbot del Ministerio de Salud acá en Chile que permite, obviamente, uno va interactuando y que se le pregunta el consentimiento. O sea, podríamos utilizarlo. Hay otros chatbots, o sea, en el retail que dicen en los términos de acuerdo por usarlo, o sea, estos links muy pequeños que ponen, decir, al tú interactuar con ese chatbot, está dando consentimiento para poder entrenar. Siempre dicen, obviamente, no, tus datos personales, el que te identifique a ti como tal, como la persona, no, eso nunca se considera, se enmascara, ¿ya? Y lo que se hace en estas bases de datos es cuando, por ejemplo, me das tu nombre, ¿ya? Y yo con ese nombre tengo que hacer algo, buscar en alguna base de datos, voy a buscarlo, te entrego la respuesta, pero yo ese nombre lo voy a encriptar en la base de datos. ¿Por qué? Porque yo no necesito tu nombre, o sea, necesito solamente un identificador X de ti. O sea, no saber que eres tú, pero sí voy a ponerlo ahí. Por lo tanto, si después me vuelves a ingresar el nombre, voy a generar el mismo identificador, pero no tengo cómo trazar ese identificador de vuelta a tu nombre. O sea, nunca es encriptación de la información. O sea, eso que también se conoce como los hash. O sea, yo hago un hash de tu nombre y genero un link o un código bastante engorroso, y ese obviamente no tengo cómo revertirlo para poder llegar a tu nombre. Esa es una forma. Hay otra en el caso, porque obviamente ya es como que a esto ya pasamos después a la fase de preguntas también, que justo va con esto, es, ahí se me olvidó, sin querer salir de la pantalla, hay otros servicios de Microsoft en este caso, que es, en el caso que serviría más, en este caso, que es el Healthcare Microsoft. Ahí está, o sea, al final son servicios en particular preparados para la salud y que se enfocan, o sea, en donde está chatbot, cosas así, donde se pueden compartir imágenes y donde ya están preparados para el GDPR o encriptación, entonces, o tratamiento de datos con el IPA, con los estándares de salud, así que también muchos de estos servicios están preparados para eso, o sea, para poder ese tratamiento de datos personales, hacerlo, incluso este servicio en particular para salud, en alguna parte uno dice, si se le quiere preguntar al usuario si va a dar su consentimiento para el uso de la información. Entonces, para que se despliegue en el chatbot. A ese nivel se puede llegar. Muchas gracias. Por nada. Y no sé cómo, en particular, no sé si hay otra pregunta, porque justo estamos en la parte de preguntas o hay algo que se quiera, ahí no sé, y obviamente solamente como para finalizar, ahí para dar espacio a preguntas, obviamente las tecnologías de Microsoft son un acelerador. Por supuesto, si nosotros después necesitamos más cosas, los otros servicios de Microsoft, como el Machine Learning Studio, que permite ir programando los flujos, ir programando los modelos, y temas mucho más avanzados también, ya temas donde ya puedo estar trabajando con tecnología en particular, donde tengo que programar con tecnología Microsoft, ya donde tengo mayor control, con mayor trabajo, eso sí. Pero permiten hacer esto y reforzar e ir entrando en la inteligencia artificial de a poco, ya, y no tener que estar abordando todo desde el día 1. Sí. Tengo una pregunta, Néstor. Incluso antes de que hablaras de FOSIS, que está interesantísimo, y es, ¿sabes de experiencias en las cuales, usando estrategias parecidas a la de segmentación, la dirección, el direccionamiento de ayudas sociales? Aquí en Costa Rica se han ido integrando un conjunto de cosas en una institución de asistencia social, IMAS se llama acá, pero entiendo que una preocupación que había hace un par de años es que a veces le puede fallar la puntería, ¿verdad? Que le den ayudas a personas que no, familias o personas que no lo necesitan, ¿verdad? Y que abusan, digamos, de esas posibilidades y que están fuera de la mira segmentos de población o personas que sí lo necesitan. ¿Conoces experiencias alrededor de esto, verdad? O abordajes, digamos, en que se podrían utilizar
herramientas como estas para mejorar la puntería, digamos, de los programas de ayudas sociales? Ahí en el caso, este caso en particular, ¿qué es lo que pasó? Porque ya empezamos a tener datos. Hay mucha gente con los datos que obviamente podíamos rescatar, empezó a preguntar algo tan básico como un programa de calefacción, porque ya en el sur de Chile el frío en esta época es bastante, ya es como algo poco tolerable para una persona, y mucha gente de escasos recursos aún así no tienen cómo costear algo tan básico como es una estufa, como algo para calefaccionarse. Entonces empezaron a crear programas donde ya no se otorgaba dinero, solamente se otorgaba el producto, la necesidad, se generaban esos programas. Por lo tanto, ¿cómo se abordó ahí? Que en lugar de entregar el dinero, en este caso, que podría llegarle, como tú dices, a otras personas que no lo necesitan, lo que se entrega es el insumo. Por lo tanto, en realidad es mucho más fácil porque eso también empieza la persona que quiere aprovecharse del sistema, como que le va a decir, en realidad yo voy a hacer todo esto para que me llegue algo para calefaccionarme, no me sirve. Y ahí empezamos a filtrar. Gracias. Por nada. Y bueno, no sé si hay más preguntas, pero mientras igual darle las gracias para ir cerrando también, porque puede ir extendido más del tiempo, y darle las gracias por la invitación. Ahí es un placer. Ahí la idea es que cualquier cosa, ahí bueno, las presentaciones se las voy a mandar, pero si tienen alguna consulta, algo, el LinkedIn ahí siempre puedo responder, o por correo, ahí tienen alguna duda, algún ejemplo, porque la idea, como decía Ignacio al inicio, es compartir el conocimiento. O sea, el mayor crecimiento que he tenido estos 10 años es más compartiéndolo que haciendo las cosas. O sea, porque uno aprende más en la interacción que en la propia ejecución de este tipo de proyectos. Yo tenía una pregunta que se levantó hace rato, ¿Sí? cuando hablaste de las experiencias, comenzando, primeras experiencias para las personas que están más acostumbradas a desarrollar software, respecto del abordaje en cuanto al cambio de paradigma para los informáticos que están metidos en este nuevo tipo de proyectos con otro tipo de tecnología, ¿verdad? Y consideraciones de empatía como las que acabas de decir, contrastando tu segunda experiencia con la primera experiencia y demás. O sea, ¿alguna recomendación respecto de cómo abordarlo desde una perspectiva humana de los equipos de personas técnicas que están trabajando en esto, a la par de la gente de negocio? Ahí primero es un cambio de enfoque. O sea, ahí yo también lo hablo de la experiencia. Yo, como era tan técnico al inicio, como que siempre, ahí me hago cargo de mis palabras, siempre decía, no, es que, perdón, pero yo siempre decía, no, es que los usuarios de negocio nunca entienden nada, no saben nada. O sea, yo me ponía ya como que los usuarios no saben nada. El problema no es eso, el problema es cómo yo transmitía o cómo ellos me entendían. Entonces ya era como, primero era cambiarle el foco, yo cambiar el foco, decir que en realidad los usuarios de negocio pueden pensar lo mismo de los usuarios técnicos. O sea, los técnicos solamente son frikis, o sea, son gente que solamente no saben nada más que la parte técnica. No es así. Primero es como eliminar esos egos o que nos encasillen siempre para cualquier lado en algún concepto, en algún tipo estereotipo, cuando no es así. Luego, cuando ya eliminamos eso, ahí lo que para esta transformación cultural es decirle a los programadores, a la gente técnica, aquí uno que ya eliminamos la barrera con la gente de negocio, ya podemos ir entendiendo un poco más de lo que hacen ellos, es, si vamos a empezar a trabajar en esto, nuevamente, partir con estos servicios más preentrenados, pero partiendo de una base de que lo que hacíamos hay que ajustarlo, es decir, las buenas prácticas en el mundo del desarrollo de una aplicación web es muy diferente al mundo de la estrategia o del desarrollo de una aplicación de inteligencia artificial, como el chatbot, porque acá ya no importa tanto la funcionalidad es lo de menos en el caso de la inteligencia artificial. En la web sí, pues tiene que funcionar rápido, bien, tiene que hacer. En la inteligencia artificial, lo que tiene que importar ahí es la experiencia. Primero programemos la experiencia de usuario, luego programamos
lo que tiene que hacer con esa experiencia, qué tiene que responder, qué tiene que hacer. O sea, es partir desde el final. Partamos de qué, en realidad, cómo esto se va a usar, qué lo tiene que usar, luego definimos ya cómo lo vamos a hacer, a diferencia de lo que puede ser un enfoque mucho más del desarrollo tradicional, que es, bueno, hagamos algo que se pueda ir creciendo con el tiempo, pero siempre lo pensamos desde el concepto ya tecnológico, y luego definimos una interfaz de usuario, y luego ya los usuarios lo pueden utilizar. Ahora es al revés. Hagamos una interfaz de usuario que, aunque no responda a nada, los usuarios pueden interactuar, nos dan feedback, y con eso mientras vamos entrenando el modelo, ya sea donde lo hagamos, etcétera, y así ya nos da esa perspectiva. Cambiamos el foco del desarrollo, y obviamente siempre partiendo de algo mucho más simple. Por eso yo toco estos servicios cognitivos de Azure, porque se pueden programar desde distintas tecnologías, de distintos lenguajes de programación. Por lo tanto, y la idea tampoco es decirle a algún programador, no, ahora tú tienes que cambiar del lenguaje, tienes que cambiar la tecnología. No, o sea, idealmente que se mantenga la misma. Ya le estoy cambiando el foco de cómo trabajar. No le voy a tener que cambiar las herramientas de trabajo, sino obviamente ya se ha de motivar, o directamente ya no va a hacer nada, o el proyecto va a salir mal. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias, Néstor. Tal vez, si dejas de compartir pantalla, nos podemos despedir. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Muchas gracias, muy provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Si todos pudieran abrir el micrófono y la cámara, agradecemos a Néstor como debe. Muchas gracias, Néstor, por la charla. Muchas gracias, fue un gusto. Gracias, Néstor, muy interesante. Saludos. Muy interesante, muchas gracias. Un placer. Buenísimo. ¿Cómo vas? Prueba. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que esté muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao.